Escuchar una palabra de parte de Dios. Saben, en estos días estábamos hablando con mi esposa por ciertas cosas que vemos, que observamos, y entender que debemos cultivar un carácter maduro para poder fluir en lo que Dios tiene para nuestras vidas es fundamental. Yo puedo estar lleno de dones, puedo tener rayitos en el dedo para sanar gente, para hacer distintas cosas, pero si mi carácter no está firme, soy propenso a que el enemigo constantemente venga con situaciones, con pequeñas zorras que van minando mi vida, pequeñas cosas, y en un momento me hacen estallar, me pueden hacer caer, me pueden hacer aún pecar y dejar de lado lo que Dios tiene para mi vida. Y cuando hablo de lo que Dios tiene para mi vida, no hablo simplemente de un oficio pastoral, un oficio evangelístico, un oficio de maestro. Estoy hablando justamente de puedo arruinar mi matrimonio, puedo arruinar la relación con mis hijos, puedo arruinar mi economía y puedo arruinar un montón de situaciones porque no tengo el carácter firme para poder dominar lo que tengo en mi mano. Y muchos llegamos al camino del Señor, pero vivimos justamente con situaciones que no hemos resuelto en nuestro interior y que no hemos resuelto justamente en nuestra vida. Entonces vivimos atados a la violencia que hemos vivido cuando éramos chicos, al abandono, a las situaciones donde se ha formado el carácter para que yo pueda, o el temperamento en realidad, para que yo pueda avanzar en la vida y para que la vida no me duela más. Y muchas veces avanzamos en el Señor de esa manera y avanzamos en el Señor avasallando justamente allí nuestras necesidades con lo que nosotros podemos lograr o podemos alcanzar. Muchas personas resuelven sus historias aún en el Señor de manera natural, de manera humana, toman decisiones sin contar el consejo de parte de Dios para sus vidas, llevan adelante y desarrollan justamente su humanidad y su vida en todo lo que tiene que ver con su familia y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de su vida de manera natural. Bueno, tengo este problema, tengo esta situación, ¿de qué manera lo resuelvo? Y bueno, lo resuelvo así. Y oro al Señor, pero sigo tomando mis propias decisiones. No tomo en cuenta la voz del Señor, no tomo en cuenta que el Espíritu Santo constantemente quiere hablarnos y quiere justamente guiarnos en toda verdad y en toda justicia. Muchas veces nosotros hacemos oídos sordos a los consejos del Señor para salir de cualquier circunstancia. Queremos resolverlo como podemos y muchas veces nuestras emociones no están a la altura de lo que tenemos que afrontar. Nuestro carácter se debilita y cometemos errores, tomamos malas decisiones, nos relacionamos con gente que no nos tenemos que relacionar, tenemos conductas que no tenemos que tener, tomamos decisiones que tienen que ver justamente con el desarrollo de nuestra vida, decisiones importantes en tiempo de crisis, en tiempo de dificultad, en tiempos donde quizás nuestras emociones están a flor de piel y seguramente voy a tomar una mala decisión porque lo que estoy buscando es que se resuelva un conflicto pequeño, pero estoy tomando decisiones justamente que trascienden mi vida y que van a afectar sin duda a mi familia. Pero es interesante porque cuando llegamos al camino del Señor tenemos que entender que ya no caminamos solos. El Señor camina con nosotros, que el Espíritu Santo está con nosotros constantemente, justamente allí para obrar, para hablar, para ministrar, para darnos cosas nuevas que nos permitan vivir en plenitud y que nos permitan alcanzar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos que estar deseosos de poder escuchar la voz del Señor y poder obedecer al Señor, porque el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal, de un futuro y una esperanza. ¿Cuántos dicen amén a esto? Eso es lo que dice la palabra, eso es lo que creemos. Y justamente no podemos ir por la vida simplemente con fragmentos de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Hay gente que toma un versículo y camina su vida con un versículo. Y voy a ser bendecido, voy a ser bendecido, voy a ser bendecido. Y no entiende que Dios quiere enseñarte a ser padre, enseñarte a ser madre, a ser buen ciudadano, a ser buen cristiano. Simplemente lo hacemos a través del desarrollo que tenemos. La espiritualidad no sirve de nada cuando el carácter no crece a través de ella. Nosotros podemos decir ser espirituales, pero si no tenemos un carácter firme, la espiritualidad no tiene base sólida en donde actuar, porque nuestro espíritu actúa en nuestro alma para transformarnos por completo, para poder vivir en plenitud. Hay una historia, y justamente usted sabe que me gusta introducir a los temas de una manera media rara, pero hay una película que se llama Toy Story, ¿se acuerdan? ¿Sí?
los muñequitos que cobraban vida. Cuando no había nadie, los muñequitos iban y tenían su historia, su aventura, y hacían una aventura terrible, hermoso, ¿no? Pero bueno, aquellos que vemos más allá siempre vemos un poquito más. Andy era el dueño de los muñecos, ¿no? Era un chico. En la película tiene cuatro secuelas, o sea, tiene 1, 2, 3, 4. En ninguna parte de la secuela aparece el padre. Aparece en la película 1, aparece la madre embarazada de su hermanita, que después tiene su hermana, pero no aparece nunca el padre. Entonces, cuando uno analiza y entiende justamente ciertas cosas, ve que él idealiza en Woody, que era un vaquero, un muñeco vaquero, que era el héroe de todas las... Él salvaba de los villanos, salvaba a la princesa, y no era la pastorcita que cuidaba a las ovejas, y salvaba eso, y era el héroe de su historia, porque estaba idealizando justamente allí una persona, una figura que lo ayude a pasar sus momentos difíciles. Tremendo, ¿no? Una película para chicos, pero bueno, nosotros somos medio raros. Y es interesante. ¿Por qué? Porque en la última secuela él se va a la universidad, entonces va a regalar todos los muñecos menos a Woody, se le iba a llevar a la universidad. O sea, y en la película pasan un montón de situaciones que se notan allí, donde él toma la decisión de desprenderse de eso, porque ya no es el tiempo para su vida. Ya el muñeco ya no puede ser su figura protectora para seguir avanzando, tiene que afrontar la vida. El tema está en que cuando nosotros tomamos ideales, y hace unos domingos atrás hablábamos de los superhéroes, ¿no? De cómo justamente a veces tomamos héroes que son modelos que nos ayudan, hasta que Jesús se transforma en nuestro modelo cuando llegamos al camino de Cristo y nos ayuda a caminar en victoria porque estamos seguros, porque estamos avanzando. ¿Sabes? Muchas veces nosotros nos comportamos de esa manera. Tenemos allí, tomamos algo que se transforma en una posesión que nos permite sentirnos más seguros. Una relación que no funciona, pero aún así tolero un montón de cosas porque con esa relación yo me siento seguro. Como si una persona pudiera darme lo que yo realmente necesito. Un trabajo justamente o una posición económica me hace sentir más seguro, pero de repente cuando lo tengo todo me siento igual de mal cuando cierro los ojos, cuando me voy a acostar, no puedo dormir porque eso no genera nada en mí porque la seguridad no está ahí. Y un montón de situaciones que queremos seguir arrastrando en nuestra vida cuando llegamos al camino del Señor. Mirá, la palabra del Señor nos dice que en Cristo somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Y es interesante porque para Dios eso se cumple. Cuando yo llego a Cristo, Él ya no se acuerda de mi pasado, de mis problemas, de mis situaciones, y Él quiere comenzar a trabajar en mi carácter para poder obrar con poder. Ahora, ¿de qué manera lo hace? A través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo justamente la gente que conecta el cielo con la tierra para que yo pueda vivir en plenitud. Pero mientras que yo siga aferrado a ciertas conductas o ciertas maneras de desarrollar mi vida para poder avanzar y no le dé lugar a Dios en mi vida, nunca va a haber avance significativo. Voy a cambiar paulatinamente. Esta semana el matrimonio estuvo un poquito mejor. Esta semana mi relación con mis padres o con mis hijos estuvo un poquito mejor. Y gané un poquito más de plata esta semana. La semana que viene hubo un problema, entonces ya entro en crisis, ya entro en pánico, ya saco lo que hay en mi corazón y comienzo a insultar y comienzo a hablar mal y comienzo a comportarme de manera errónea. Eso es porque simplemente estamos tolerando, soportando en Cristo la vida que llevamos dentro, pero cuando Dios comienza a obrar, todo cambia. Cuando le doy lugar al Espíritu Santo, todo cambia. Por eso el título de esta predicación es Yo soy tu amigo fiel. El Señor te dice, yo soy tu amigo fiel. Tremendo. Y acompáñame por favor a Juan capítulo 16, verso 12 al 16. Vamos a leer. Cuando lo tenés me decís amén. Juan 16, verso 12 al 16. ¿Lo tienen? Le dice, muchas cosas me quedan aún por decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto
tiene el Padre es mío. Por eso le dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. ¿Cuántos dicen amén a esto? Levanta tu mano al cielo y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en esta bendita mañana, Señor, por el privilegio de poder estar en tu casa, Dios, para honrarte, para bendecirte, para glorificar tu nombre, Señor, y obrar con poder en medio nuestro. Señor, te pido que, Señor, a través de tu consejo, cada uno de nosotros tengamos la posibilidad de tomar una decisión, Dios mío. Señor, y que podamos salir de este lugar, Señor, con un concepto bíblico y un concepto espiritual, Señor, en nuestro corazón, Señor, que nos fortalezca para seguir avanzando en ti. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque tú eres fiel y tú te manifiestas con poder y con autoridad. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Dios. Amén y amén. Muy bien. El Señor justamente allí estaba anunciando, Él anuncia 3 veces que se tiene que ir, 3 veces que tiene que morir. En 3 ocasiones distintas dice que Él vino a morir por nosotros en la cruz de Calvario, pero no se la pudo dar a entender demasiado a sus discípulos porque no lo entendían, ellos no entendían. Ellos esperaban que el Señor se levante contra el imperio romano, que los destruya, que haga libre al pueblo de Israel. Ese era el concepto que tenían todos sus seguidores. Ahora se levanta este caudillo, nos levantamos en armas, le ganamos a los romanos y somos libres. Pero no entendían que Él venía a hacer una tarea espiritual, que venía a morir para darnos vida. No lo entendían en ese momento. En uno de esos relatos, Él comienza a hablarle y comienza a hablar del padecimiento y un montón de situaciones que iban a tener que vivir y que iban a tener que afrontar todos aquellos que le seguimos al Señor. Pero de repente se frena y dice, hay un montón de cosas más que tengo para decirles, pero no están preparados. No están preparados espiritualmente para recibir la revelación que yo tengo para sus vidas. Y es interesante, porque muchas veces nosotros nos paramos frente al Evangelio y no entendemos muchas situaciones. Y no entendemos muchas circunstancias que vivimos o presentes que estamos atravesando. Y simplemente comenzamos a enturbiar nuestra mente, comenzamos a rebuscarnos en nuestra mente para darle un sentido, porque sabe Dios y sabemos nosotros que todo lo tenemos que entender y todo lo tenemos que comprender. Si no entendemos algo, nos sentimos incómodos. Y de repente, justamente allí el Señor les dice, yo tengo un montón de cosas para decirles, pero no es el momento. Cuando el Espíritu Santo llegue, ahí justamente va a comenzar a revelarle ciertas cosas y va a comenzar a revelarle el porvenir. Y es interesante porque habla de un porvenir. Habla justamente allí de lo que va a suceder. Ahora podemos decir y podemos creer que eso que recibieron o que reciben a través del Espíritu Santo sus discípulos posteriormente tienen que ver con la venida de Cristo. No, el porvenir, el mañana. ¿Qué es lo que va a ocurrir mañana? ¿De qué manera tenés que reaccionar ante tal situación, ante tal circunstancia? La palabra del Señor justamente nos anima y nos inspira a tener una relación con el Espíritu Santo para estar avisados de las circunstancias que vamos a vivir. Muchas veces hay cosas que nos agarran por sorpresa. No, nos agarra justamente siendo neófitos, sin entender lo que está ocurriendo. De repente una situación en una relación o de repente una situación en alguna área de nuestra vida nos agarra por sorpresa y no sabemos qué hacer. Empezamos a mirar para todos lados y nos empezamos a confundir. Señor, yo llegué al camino del Señor para que todo me vaya bien. De repente pensamos de esa manera y ahora tenemos un conflicto. ¿Y para qué llegué al camino del Señor? Comenzamos a confundirnos y esa confusión nos aparta y nos aleja del Señor. ¿Sabes? El Señor siempre tiene algo para decirnos. Todos los días quiere hablarnos a nuestro corazón y quiere revelarnos cosas nuevas a nuestra vida. Somos nosotros los que muchas veces cerramos nuestro oído para lo que Dios quiere hablarnos. Y de repente nos enfrentamos con un problema, con una situación. Y como no estamos advertidos, lo queremos resolver a nuestra manera y a través de nuestros recursos o nuestras capacidades. Y muchas veces nos va mal. Nos va y justamente nos enterramos aún más en el problema. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad para resolverlo. Por eso lo primero que quiero hablarte en esta mañana es que el Espíritu Santo siempre tiene algo para decir. El Espíritu Santo siempre tiene algo para decirnos, siempre tiene algo para revelarnos. Y es interesante porque dice, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Y es interesante porque el Espíritu Santo usa lo conocido para revelar lo desconocido de Dios. La Biblia es hermosa.
La Biblia es el mejor libro que existe. Hay guerras, hay paz, hay romance, hay conquistas. Es hermosa, pero se transforma en la palabra del Señor cuando tenemos la revelación del Espíritu Santo. Un montón de veces nos paramos frente a la Biblia y no entendemos lo que dice, ¿verdad o no? Y no te hablo de que lee la Reina Valera, que es bastante complicada para leer, sino que cualquier versión, y decís, ¿y esto cómo se come? ¿Cómo puede ser que pase esto? Es porque justamente lo que le da sentido y se la transforma en la palabra de Dios es lo que el Espíritu Santo quiere revelarnos. Dice la Biblia que la palabra es justamente una espada de doble filo, es viva y eficaz, actúa en la vida de cada una persona de manera diferente. Yo hoy te estoy predicando un sermón que Dios colocó en mi corazón para compartirte, pero en cada uno de nosotros va a ser un efecto diferente. En cada uno de nosotros va a tocar un área diferente. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que te está guiando a toda la verdad dentro del sermón que Dios colocó en mi corazón para que puedas resolver los conflictos que estás viviendo, para que puedas avanzar de una manera concreta sobre cada situación que estás viviendo. El Señor tiene una palabra y tiene algo para decirte sobre cada situación de tu vida, sobre cada actitud que tenemos, sobre cada decisión que vamos a tomar. El Espíritu Santo quiere revelar al Padre sobre cada situación. Y eso es tremendo. ¿Por qué? Porque eso nos anima y nos motiva a poder buscar más del Señor para justamente encontrar mayor respuesta de Dios para mi vida. Dios no nos quiere guiar a ciegas. Dios no quiere que yo dependa de alguien. Sí, nos tenemos que congregar. Sí, hay un pastor que te puede dar un consejo. Sí, pero tu relación con Dios es personal. Vos no podés vivir de una espiritualidad prestada. Vos no podés vivir de una espiritualidad de otra persona. Dios quiere revelarte algo a vos. Y cuando estás bajo una visión de una casa espiritual, lo que va a hablarte el Señor es el desarrollo que vos tenés dentro de esa visión. También de manera personal, porque Dios no es incoherente. Pero cuando yo justamente no escucho la voz del Señor, no tengo esa relación con el Espíritu Santo, Dios no se puede revelar. Y cuando Dios no se revela, seguimos caminando de la misma manera. Por eso es que mucha gente que asiste a iglesias no tiene resultados en su vida. Es interesante, pero justamente el Espíritu Santo descubre el porvenir. No caminamos a ciegas, Dios quiere guiarnos, Dios quiere advertirnos, Dios quiere llevarnos justamente a una realidad extraordinaria para nuestras vidas. Nadie viene a la iglesia para poder enterarse que robar está mal, ¿verdad o no? Nadie viene a la iglesia para poder enterarse que engañar a la esposa está mal. Nadie viene a la iglesia justamente allí para poder corregir actitudes que sabemos que están mal. Nosotros venimos a la iglesia para tomar herramientas y venimos al Señor para absorber herramientas para poder resolver lo que antes no podíamos resolver. Si yo antes era mentiroso y no podía dejar de mentir, con la convicción del Espíritu Santo que viene a través de su palabra y viene a través de una relación, la mentira ya no tiene más lugar en mi vida y me transformo en una persona confiable. Y cuando yo me transformo en una persona confiable, las puertas se abren. Y ya antes me despreciaban en el trabajo, pero ahora me pueden promocionar para un nuevo nivel. Eso significa justamente que vamos a tener mayor recursos porque va a haber mejor remuneración. Eso significa que voy a estar menos nervioso y voy a tener mejor relación con mi esposa y con mis hijos. Eso significa que voy a tener recursos para poder disfrutar y desarrollar. Y todo va cambiando. ¿A través de qué? De algo que está haciendo el Espíritu Santo dentro de mi interior. ¿Sabes por qué? Porque hay dos mundos que justamente conviven dentro nuestro. El mundo carnal y natural y el mundo espiritual. Y el Señor no vino a actuar en mi humanidad. El Señor vino a actuar en mi espiritualidad y a través de mi espíritu transformar mi alma y mis emociones y mi carácter para que yo tome buenas decisiones y así sanar justamente mi vida natural y yo no tener que depender de lo que la carne me pide, sino depender de lo que el Espíritu me da para la gloria del nombre del Señor. A veces no entendemos eso y pensamos que Dios es el genio de la lámpara, que lo frotamos, sale y nos da un auto, una casa, salud, esto, lo otro. Eso son añadiduras que vienen cuando somos transformados por el poder de Dios y aprendemos a administrar lo que recibimos de parte del Señor. Dios no te va a dar algo y no me va a dar algo que justamente perjudique mi vida espiritual. Conozco un montón de gente que ha sido bendecida justamente por Dios, pero de repente no fue transformada en el carácter y no dejó que Dios haga la obra completa y se fueron tras la bendición de Dios abandonando a Dios. ¿Sabe cuánto le dura eso? 6, 7, 8 meses, un año, luego se destruye, se derrumba. ¿Por qué? Porque justamente abandonaron a aquel que hace la obra completa y que transforma por completo. El Señor siempre comienza de lo pequeño para revelar lo más grande. Y el Señor comienza con lo pequeño. ¿Qué es lo pequeño? Un problema.
El Señor obra un milagro comenzando de algo pequeño, aunque el problema que resuelva puede ser una enfermedad terminal o lo que fuese. Eso es mínimo justamente en comparación con la salvación y la vida eterna y lo que nos espera en la presencia del Señor. Desde eso mínimo el Señor comienza a mostrar que la gracia y la gloria de Dios es suficiente para que podamos seguir soportando y avanzando en la vida, porque un día vendrá el Señor y allí estaremos en su presencia para la gloria del nombre de Dios. Entonces, cuando comenzamos a entender esa realidad, comenzamos a escuchar la voz del Señor, y Dios comienza a orar. ¿Sabes por qué? Porque la voz del Espíritu Santo es irreemplazable. Puedes predicar muy bonito, pueden predicarte muy lindo, pueden hablarte, puedes tener estudios teológicos. Yo soy, estudié teología, no me acuerdo ahora qué cosa. Licenciado en teología. Yo puedo hablar muy bonito, pero si yo no tengo una espiritualidad profunda, lo que yo digo se va a quedar acá arriba, acá. Ay, qué lindo que predicó el pastor, gloria a Dios. Hoy no gritó tanto, andaba más o menos. Entonces no gritó tanto, qué lindo, qué bien que me hace. Pero no hay una profundidad espiritual en tu vida. Cuando tenemos una conexión y escuchamos el Espíritu Santo, todo lo que decimos tiene un impacto espiritual. No solamente yo como pastor, sino vos como padre, como madre, como esposo, como novio, como novia, como alguien que quiere el bien para el vecino. Cuando le decís, buenos días vecina, esa que te chusmea, ¿viste? Esa que te vuelve loco en la esquina, esa que te mira todo así. Yo tenía una vecina que le decían bisagra. Estaba atrás de la puerta así todo el día. Cuando me convertí fui a abrazarla. Te bendiga, vecina, esa es la que le contaba a todo el mundo lo que yo hacía. Tremendo. Pero es interesante, ¿por qué? Porque la voz del Espíritu Santo es irreemplazable y Él quiere comunicarse todos los días. Si ayer no escuchaste la voz del Espíritu Santo, es porque vos no prestaste atención. Si hoy no escuchás la voz del Espíritu Santo, es porque vos no prestás atención. Porque Él quiere hablarte cotidianamente y de manera contundente. A mí me habló a través de Toy Story y me sanó mi corazón. A través de lo que yo te conté recién, viste que Andy había suplantado. Bueno, mi papá me abandonó, entonces yo tuve que hacer una sustitución en mi vida. Entonces yo era una persona que no tenía carácter, necesitaba estar rodeado de gente, necesitaba ser aprobado por la gente, necesitaba ser reconocido. Y como yo estaba en el mundo y era un adicto, siempre tenía dinero porque trabajaba muy bien, tenía recursos para poder convidarle droga a los demás, entonces estaban todos alrededor mío, claro, me hacían moriquetas y todo. Pero cuando se me acababan los recursos, me desechaban. Entonces a través de esa película, Dios sanó mi corazón. Porque cuando uno busca que Dios se revela a través de cualquier situación. Aún de tus peores momentos, Dios tiene una palabra para poder glorificar su nombre. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Por qué no le das un aplauso al Señor entonces? Ahora, el Espíritu Santo no solo tiene algo para decir o siempre algo para decir, sino que el Espíritu Santo siempre tiene algo para dar. El Espíritu Santo está deseoso de poder darte lo que vos necesitas para poder seguir avanzando en la vida. ¿A cuánto le gustan los regalos? ¿A los otros no? Que me regalen a mí. A mí me encantan los regalos. 17 de enero ya pasó mi cumpleaños, ya pasó, están todos. Pero si ustedes me quieren regalar, no importa la fecha, yo recibo regalos. Tremendo. Yo soy como mi esposa. Quiero que me regalen a cada rato. Tremendo. Pero es interesante porque el Señor está deseoso de poder darnos lo que necesitamos constantemente. No se queda. Dios no es una filosofía. Dios no es palabra. Dios es acción. Dios se mueve de una manera poderosa. Dios no solamente quiere revelarte a través de una conversación, el porvenir, sino también que te quiere dar y otorgar las herramientas para poder avanzar y vencer lo que viene por delante. La filosofía queda en conceptos. Bueno, Dios es bueno. No, Dios no es filosofía. Dios demuestra que es bueno para la gloria del nombre del Señor. Dice la palabra, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo y cuanto el Padre tiene es mío. Tremendo. Todo lo que el Padre tiene va a ser revelado y nos va a ser dado por el Espíritu Santo. Y eso es interesante porque nos revela la importancia de usar las herramientas espirituales para avanzar. ¿Cuántos oran acá? Muy bien. ¿A cuántos le cuesta ir a la oración? A mí me cuesta ir a la oración. Mi carne no quiere. Mi carne no quiere. Mi carne quiere ver el partido. Yo no miro mucho fútbol, pero viste por ahí quiere ver el partido de fútbol, quiere ver el noticiero, quiere
que la esposa le haga unos mimos. Pero el Espíritu Santo me revela la importancia de la oración. Entonces, aunque yo no quiera, como humanidad no quiera, porque sabe el enemigo que cuando yo oro le comienzo a creerle más al Señor y no le conviene al enemigo que yo le crea al Señor, comienza a ponernos obstáculos. ¿Viste? Cuando vos vas a orar, te llama el de la puerta. ¿Viste? El vecino nunca viene, ahora te viene con un costillar y te dice, tomá, vecino, te lo quiero regalar. ¿Viste? Y vos estás por orar y decís, no, estoy por orar, llévatelo. ¿No? Te suena el teléfono, los chicos. Y comienza a haber un montón de tumulto porque te querés conectar con Dios. Porque el reino espiritual de las tinieblas actúa en contra de una herramienta extraordinaria que es la oración. Dios no necesita que nosotros oremos. Dios sigue siendo Dios aunque yo no ore. Yo necesito ir a orar porque mi fe crece en el Dios que no necesita que yo ore. Y eso es tremendo, pero eso me lo revela el Espíritu Santo. Yo te puedo sentar en la oficina y te puedo decir, tenés que orar, tenés que orar, tenés que orar, tenés que orar. Algunos dije un par de veces, tenés que orar, tenés que orar. Pero si vos no tenés esa revelación de parte de Dios de la necesidad de poder orar, podés ir y hacer una oración religiosa. Y muchos hacen oraciones religiosas. Son oraciones como el Padre Nuestro, ¿viste? Baña, hablan esto, pero oración es comunión, es comunidad, es quedarte callado y aguantarte lo que Dios tiene para decirte, ¿no? Y empezás, ¿no? ¿Qué te pasa? No. Tremendo. ¿A cuántos leen la Biblia acá? ¿Y a cuántos le cuesta leer la Biblia? No por los anteojos, por la letra chica, ni por Reina Valera. ¿Qué voy a decir? Empiezo a leer la Biblia y me empiezo a acordar que me falta la luz, pagar la luz, que la milanesa aumentó. Y empiezo a mirar y tengo un problema y quiero encontrar que me digan, Gaby, primero, tenés que agarrar y decir, andá y pedirle perdón a tu esposa porque yo no te voy a escuchar. Segundo, eso no dice la Biblia, ¿sí? Porque dice que si vos tenés problema con tu esposa ni vayas a orar porque no te va a poder conectar. Pero es interesante porque a todos nos cuesta orar, porque vivimos bajo una conducta pecaminosa. Nuestra carne no quiere que nosotros vayamos a leer la palabra, pero el Espíritu Santo trae la revelación de la necesidad de poder leer la palabra. Y muchos de nosotros quizás estamos desconectados porque tenemos un montón de situaciones dentro de nuestra vida que no nos permiten interpretar correctamente la palabra. Entonces el Espíritu Santo comienza a traer revelación. Ahora, la revelación del Espíritu Santo viene no solamente por un tiempo de inspiración, sino por el conocimiento de la palabra. Por eso tenemos que estudiar la palabra. Por eso es que tenemos que estudiar la Biblia. Por eso que tenemos chicos en el Instituto Bíblico estudiando la palabra. Por eso es que yo estudio la palabra constantemente. El próximo sábado comienzo otro curso más, para poder hacer más simple la palabra y que vos puedas entender mejor. Y es interesante, porque el Espíritu Santo se va revelando. Hay gente que dice, bueno, a ver lo que nos va a decir el Espíritu, abre la Biblia así, pone el dedo, y por ahí te salen generación de víboras, perros mutiladores del cuerpo, que dice la Biblia, ¿viste? Te querés morir. El Espíritu Santo está en la preparación de un sermón, en la preparación de un mensaje, en la preparación del corazón para poder transmitir. Por eso cuando yo me dedico a leer la palabra, sea 15 minutos, sea media hora, sea 2 horas, sea un estudio bíblico de todo el día, o toda una semana como hago yo para poder preparar un mensaje, cuando yo dispongo mi corazón, el Espíritu Santo justamente obra con poder y ministra con autoridad y trae revelaciones de parte del cielo para nuestras vidas. Nos da la capacidad de vivir el cielo en la tierra. El Espíritu Santo es la única conexión que nosotros tenemos con el cielo. Hasta que Cristo venga, el Espíritu Santo es la única conexión. Y el Espíritu Santo es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él justamente se manifiesta y Él nos revela la sabiduría del Padre y potencia lo sobrenatural a través de su manifestación y su mover, porque Cristo murió por nosotros. Y es interesante porque dice la palabra en Gálatas 5:22 al 26. En cambio, los frutos del Espíritu Santo es el amor, la alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo han crucificado a la carne, sus pasiones y sus deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a provocarnos y envidiarnos unos a otros. Tremendo. Esos son dotes espirituales que nosotros tenemos. ¿Cómo andas con el amor? Ah, a mi esposa la reamo, claro. ¿Y al vecino que te hace la guerra? Es espiritual el amor. ¿Cómo andamos con la paciencia? Había una hermana que decía, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Quería cogotar a alguien, ¿viste? Tremendo.
Somos pacientes con ciertas situaciones, pero somos impacientes con otras. Muchos de nosotros nos castigamos demasiado y somos muy impacientes con nosotros mismos. No toleramos un error en el cual provocamos o una situación en la cual nos involucramos y provoca un error. No somos pacientes. ¿Cómo andamos con la amabilidad, con la bondad? Esos son frutos espirituales. Nadie nace amando. Porque el amor justamente que Dios habla acá es el amor ágape, el amor por encima del merecimiento. Tengo que amar a todos más allá de que se lo merezcan o no. A la suegra también hay que amarla. Mirá que tenés al lado y decir a la suegra también. Tremendo. Porque va por encima del merecimiento. Nosotros zafamos, Angelito, que no tenemos suegra. Gloria a Dios. Vamos por encima del merecimiento. Entonces, cuando Dios te otorga el fruto, que es uno solo y que no, como no tiene nombre, lo distribuye de esta manera, te está dotando para que puedas gobernar lo que Dios te da desde el cielo. Te está dotando para que puedas vivir de manera espiritual, porque recordá, vivimos dentro nuestro, habitan y conviven dos mundos, nuestra carnalidad, nuestra humanidad caída, pecaminosa, que nos va a tener atados justamente hasta que Cristo venga, y nuestra espiritualidad que debe crecer para que Cristo sea visto en nosotros. Es una lucha constante, es lo que tenemos que justamente avanzar y avanzar en la vida para poder lograrlo. Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de mis deseos pecaminosos? ¿Quién me librará de los deseos de no agradar al Señor y de buscar alternativas para poder sentirme un poco mejor? Y Pablo justamente aseguraba que mientras que caminemos en la tierra vamos a tener este padecimiento y vamos a tener este sufrimiento, pero si hacemos cultivar lo que el Espíritu Santo tiene para darnos, vamos a vivir en plenitud. Yo te aseguro que tus hijos quieren más el fruto del Espíritu en tu vida que los recursos económicos que puedas darle. Yo te aseguro que tu esposa quiere más ver justamente manifiesto el Espíritu Santo en tu vida que la doctrina que puedas guiar o que puedas llevar en tu vida. Todo el mundo quiere que los frutos del Espíritu sean visibles en nosotros. Dice la palabra que la creación anhela ardiente la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuánto dice el amén a esto? Es interesante porque esa manifestación tiene que ver con la manifestación del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y el Señor quiere otorgárnoslo cada mañana. El Señor no viene con una filosofía a decirte que tenés que cambiar, que tenés que mejorar, que tenés que dejar esto, lo otro, como hace la religiosidad. El Espíritu Santo viene y te dice hay que cambiarlo y te da las herramientas para poder cambiarlo. Te dice a través de esto podés cambiar esto y vas a vivir en plenitud. Es el único que nos permite vivir lo natural de forma sobrenatural. El Espíritu Santo es el único que nos permite vivir lo natural de forma sobrenatural. Llamar a las cosas que no son como si fuesen y que esas se hagan reales en nuestra vida para la gloria del nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tercero y último, el Espíritu Santo tiene un destino donde llevar. El Espíritu Santo tiene un destino donde llevarnos. El destino que el Señor tiene a través del Espíritu Santo es nuestra salvación y nuestra vida eterna. Dice la palabra, dentro de un poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. El Señor viene pronto. El Señor viene a buscar una iglesia encendida en el Espíritu Santo. Una iglesia que no se guíe simplemente por filosofía, sino que se aferre a la verdad espiritual para que Dios pueda manifestarse con poder y con autoridad. El Espíritu Santo es la única conexión que tenemos con el cielo hasta que Jesús vuelva a buscarnos. El Espíritu Santo es aquel que nos permite esperar activamente la salvación. ¿Cómo se espera activamente la salvación? Ay, Señor, vení ahora, vení ahora, vení ahora. No, ganando almas. Esperar activamente tu salvación es ganar a la mayor cantidad de gente posible para el Señor. Mirá que tenés al lado de decirle, ¿cuántas almas ganaste en estos 2 meses? Tremendo. ¿Querés que Cristo vuelva? ¿Cuántos quieren que Cristo vuelva? Ganá más almas. Tremendo. El Espíritu Santo es el único que te hace valiente. La valentía no tiene que ver con el temperamento y vení que te agarro los ganchos. La valentía tiene que ver con mantenerme firme en mis peores tormentas sabiendo que aquel que prometió va a cumplir para la gloria del nombre del Señor. Pero solamente el Espíritu Santo trae esa convicción. Por eso en esta mañana
El Señor ha colocado esto en mi corazón porque tiene que haber una renovación espiritual en nuestra mente. Tiene que haber una renovación en mi relación con Dios. Tengo que comenzar nuevamente a escuchar la voz del Espíritu Santo. Tengo que estar deseoso de recibir lo que Dios tiene para darme, no lo que yo estoy esperando o anhelando para que Dios pueda manifestarse. Y tengo que esperar activamente mi destino a través del Espíritu Santo, ganando almas para el Señor y siendo valiente, mostrando a Cristo en mi vida para que Dios pueda ser glorificado para la gloria del nombre del Señor, pero para nuestra bendición. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Por qué no le das tu mejor aplauso al Señor en esta mañana? ¿Te animás a ponerte en pie allí donde estás por un instante? Cerrar tus ojos.